queremos dar las gracias y bienvenidas a los que están con nosotros en esta noche. Y es un grato privilegio tenerlo a usted con nosotros en esta noche. Ha tomado un poco de tiempo, al final, el último día del año, para estar entre nosotros y escuchar cómo algunos hermanos llegaron a ser salvos, cómo llegaron a los pies del Señor. Y solamente lo va a escuchar que cada uno de nosotros fue a través del Señor Jesucristo. Y tenga por seguro que no está aquí por coincidencia, no está aquí porque le obligaron, sino porque Dios tiene un propósito con usted para su vida. Vamos a leer la palabra de Dios en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 20. Es el último libro de la vida, el último libro de la Biblia, perdón. Vamos a leer en el capítulo 20, empezando en el versículo 11. Dice la Biblia, la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, delante de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Leamos una vez más el 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esperando hasta aquí la lectura, sin duda alguna el Señor prosperará lo que hemos leído hasta los momentos. Amén. Querido amigo que nos acompaña con nosotros en esta noche, querida amiga, joven, niño que estás con nosotros, en esta noche yo quisiera relatar cómo llegué a los pies del Señor. Y quisiera empezar contándoles que tuve la bendición de estar en una familia cristiana, una familia que era creyente, una familia que se congregaba en este mismo lugar, en el local de barrio. Y quisiera también decirle que desde pequeño estuve asistiendo a las clases bíblicas. Estuve, como algunos dicen, en los caminos del Señor, y desde pequeño me instruí en la clase bíblica, y domingo tras domingo aprendíamos versículos y era constante en la clase bíblica. Pero esto no me hacía salvo. Mis padres eran creyentes, salvos por la gracia del Señor. Mis hermanos, mi hermana mayor y mi hermano mayor eran salvos, y yo no era salvo. Solo mi hermana y yo no éramos salvos. Pero llegó un momento en mi vida cuando empezó la Biblia a impactar mi alma. Empezó el Señor a hablar en mi vida. Pero como uno, siendo inconverso, uno hace caso omiso al llamado de Dios. Y me acuerdo una vez, estando en clase bíblica, un buen maestro dando clase nos preguntaba: ¿cuándo van a ser salvos? Y todos estábamos en silencio. Siguió pasando la vida y
seguía asistiendo a clases bíblicas y había en mi vida, pasé por varios actos aquí mismo en el local y podía recitar versículos de memoria, capítulos de memoria, pero sabía que eso no me hacía salvo. Llegó un momento cuando un hermano estábamos en una callapa, es decir, en trabajo del local, arreglándolo, dándole arreglos y mantenimientos. Un hermano en el portón, hablando con él de distintas cosas, él me pudo preguntar: Ryan, ¿eres salvo? ¿Vas al cielo como muchos de los que conoces van? Yo quería decir que sí. Yo quería decir que sí iba al cielo. Pero con tristeza en mi corazón y con mi cabeza abajo, tuve que decirle que no. Y como muchacho uno es travieso y muchos de los que están aquí presentes pueden contar de muchas de las cosas que uno hacía. Y siempre andábamos un grupo de jóvenes, de muchachos, queriendo correr por todo el local y haciendo y deshaciendo en el local. Me acuerdo que siempre después de los cultos nos montábamos por este techo y salíamos corriendo. Y eran cosas que parecían no muy graves, o tal vez otras cosas que hacíamos, pero eran pecados delante de Dios. Y eran mentiras que uno decía, porque cuando a uno lo regañaban y el hermano venía delante de la madre de uno lo negaba. No me monté en el techo, mamá, eso es mentira, eso es el hermano que está mintiendo. Pero eso fue creando en mi corazón conciencia de que yo estaba mal delante de Dios. Y una vez mi mamá me dijo para sacar la basura de la casa. Vivíamos en la entrada y ella me dijo para sacar la basura, y yo sacando la bolsa de basura, todo estaba oscuro. Eran como más de las 9 de la noche después de llegar del culto, y eso era una de las cosas que yo tenía temor también, de la oscuridad, de las tinieblas. Y cuando llegué al segundo carro, nosotros que estaba estacionado, yo lancé esa bolsa, no la metí dentro de la papelera y salí corriendo. La mañana siguiente estaba toda la bolsa vuelta un 8 con la basura en el piso. Mi mamá no entendía por qué, pero era por eso, porque desde pequeño también había temor en mi vida por esa oscuridad, por esas tinieblas. Sabía que en la Biblia, la palabra de Dios, habla acerca de aquel lugar de tormento, aquel Hades, y eso impactaba también mi alma, pero no me conmovía. No lograba dar el paso. Podía decirle a muchos cómo ser salvo, podía recitarle versículos de memoria, podía decirle cómo hacer tal cosa porque la Biblia lo decía, pero eso no me hacía salvo. Llegó un momento cuando estaba sentado en la segunda fila. Nosotros siempre nos sentábamos en la segunda fila. Mamá, después de la clase bíblica, nos sentaba a todos allí, y uno sudado de corriendo y todo, siempre queriendo distraerse en el culto para no prestar atención a lo que Dios quiere que uno escuche. Pero esa noche el Señor me hizo escuchar, y ojalá en esta noche usted esté escuchando cómo los hermanos relatarán su testimonio para que pueda llegar a los pies del Señor. Pero estando allí, un hermano empezó a hablar acerca de esos versículos que hemos hablado, acerca de aquel juicio del gran trono blanco, allá donde está ese trono blanco y esos libros abiertos. En Apocalipsis empezó el hermano a hablar, y desde que el hermano empezó a leer ese versículo y lo repetía en la predicación, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego. Él decía en esa noche: estará tu nombre inscrito en el libro de la vida. Estarás tú allí, María, Pedro. Yo sabía que mi nombre no estaba inscrito. Pero como era de costumbre, después de el culto salíamos a correr, a jugar y a volver a hacer travesuras. Y nos fuimos luego a la casa. Y camino a la casa esa pregunta volvía de nuevo. Tal vez no la pregunta, esa pregunta que hacía el hermano: ¿está tu nombre inscrito en el libro de la vida? Y me acordaba de ese versículo: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No pudiendo soportar más ese sentimiento adentro, esa batalla, como dice el himno, entre el diablo y Jesús, yo, conociendo cómo ser salvo, incluso diciéndoles a otros cómo serlo, llamé a mi padre. Le dije: papá, yo quiero creer, quiero recibir al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. ¿Qué hago? Conociendo cómo hacerlo, no lo hice, sino necesitaba dirección. Mi papá no abrió la Biblia, solamente me dijo: hijo, solamente tienes que creer que el Señor Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y serás salvo. En esa noche, en mi corazón, yo le pedí perdón al Señor. Le dije a Dios que me perdonara por los pecados que había cometido. Y desde esa noche, un 30 de agosto de 1998, soy salvo por la gracia del Señor. Como dice aquella escritura: no por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia. Y desde ese momento en adelante soy feliz, gozo de una salvación y una vida eterna en los cielos. Y sé que un día, cuando los muertos se presentarán delante de ahí, yo no me tendré que presentar delante de aquel rey, ante aquel juez, como hemos cantado: aquel juez que se sentará, pronto el mundo juzgará. Como a Dios contestarás. Y es esa misma pregunta que quisiéramos hacerle a usted: ¿está su nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Tiene seguridad usted de que alcanzará el cielo porque su nombre está inscrito en el libro de la vida? Usted todavía anda en este lugar, en camino ancho, y si llega a morir, tendrá que ir a aquel lugar llamado el infierno, y tendrá un día que resucitar a condenación y presentarse ante aquel juez y ser juzgado y ser lanzado en el lago de fuego. Querido amigo, es bueno que usted esté con nosotros en esta noche y que pueda escuchar una vez más, y como va a escuchar como otros hermanos fueron salvos. Pero una vez más, está su nombre inscrito en el libro de la vida. Ojalá en esta noche no pase más tiempo y usted pueda inscribir su nombre, sea el que sea, en ese libro de la vida, para no ser lanzado al lago de fuego. Hasta aquí esperamos que el Señor añada bendición a lo que se ha dicho. El Señor bendiga su palabra. Amén. Del agua de vida, quien quiere beber y arrepentido en Cristo creer, de todo pecado librado será, pues Cristo por siempre al tal salvará. Es dones de satisfacer con dulcísima paz, dulce paz, al hombre que acepta su pleno perdón, fiado en la sangre por su salvación.
bendición.